En El universo autoconsciente, como la conciencia crea el mundo material, Amit Goswami nos lleva a explorar una visión revolucionaria donde la conciencia no es solo un producto del cerebro, sino la base fundamental de toda la realidad. Durante sus años como estudiante de física, el autor se sintió fascinado por los enigmas de la mecánica cuántica, como la posibilidad de que una partícula estuviera en dos lugares al mismo tiempo. Sin embargo, al ingresar al mundo académico, se encontró con la presión de abandonar esas preguntas fundamentales para enfocarse únicamente en los cálculos, lo que lo llevó a aceptar una visión limitada del universo basada en la física clásica. A pesar de haber dejado de lado su espíritu indagador por razones profesionales, con el tiempo resurgió en él el deseo de explorar profundamente el significado de la realidad. Este impulso lo condujo a una transformación personal y profesional, influenciada por lecturas clave, como la obra de Thomas Kuhn sobre los cambios de paradigma y el libro El Tao de la física. A partir de ese momento, comenzó una investigación interdisciplinaria que lo llevó a colaborar con expertos en psicología, neurofisiología e inteligencia artificial. Cada encuentro y cada coincidencia significativa lo acercaron a una visión más amplia que integraba la ciencia con el misticismo, reavivando en él la idea de que la conciencia, y no la materia, es el fundamento de todo lo existente. Con el paso de los años, fue dejando atrás sus creencias rígidas heredadas de la ciencia tradicional y se abrió a la posibilidad de una ciencia basada en la conciencia. Esta nueva manera de comprender el mundo le permitió reconciliar los misterios cuánticos con los de la mente y el espíritu. El resultado de ese recorrido es este libro, fruto de 15 años de búsqueda, aprendizaje y colaboración con muchos que compartieron y apoyaron su visión transformadora. Introducción. Durante mucho tiempo, los físicos pensaron que la ciencia había alcanzado una comprensión definitiva del universo. Todo parecía explicarse con leyes mecánicas claras, sustentadas por ecuaciones que describían con precisión desde los objetos más pequeños hasta los más grandes. A finales del siglo XIX, solo se vislumbraban pequeños detalles por resolver. Sin embargo, esas aparentes nubes en el horizonte anunciaron una transformación profunda, el surgimiento de la física cuántica, que reemplazó la visión mecánica clásica por una nueva forma de ver el mundo, mucho más abstracta y desconcertante. Ya en el siglo XX, incluso el mundo cuántico comenzó a mostrar límites y contradicciones. La física seguía dependiendo de la idea de una realidad objetiva independiente, pero los experimentos mostraban comportamientos inesperados. Partículas que cambiaban según la observación, conexiones instantáneas entre eventos distantes, o incluso situaciones en las que el presente parecía alterar el pasado, cuestionaban esa realidad externa e inmutable. El universo ya no parecía funcionar como un mecanismo predecible, sino como una red de posibilidades que solo se definen cuando son observadas. Ante este panorama, surge una hipótesis revolucionaria, que no existe una realidad objetiva sin conciencia que la perciba. La conciencia no sería solo un resultado de la materia, sino su origen. Sería una realidad trascendental, fuera del espacio y del tiempo, que da lugar tanto al mundo físico como al mental. Esta idea, que busca reconciliar ciencia y espiritualidad, ofrece respuestas a los misterios cuánticos y propone que todo, incluso lo que consideramos separado de nosotros, surge de una única conciencia universal. La integración entre ciencia y espiritualidad. Vivimos en una época marcada por una gran confusión, donde la confianza en los aspectos espirituales de la vida se ve debilitada por la influencia del materialismo científico. Aunque disfrutamos de los avances tecnológicos y beneficios prácticos que ofrece esta visión materialista, no logra responder a nuestras preguntas más profundas sobre el sentido de la existencia. Durante siglos, se ha sostenido que la ciencia solo puede basarse en la idea de que todo está compuesto por materia, lo cual ha llevado a una visión del mundo incompleta. Esta contradicción ha generado la necesidad urgente de una nueva forma de comprender la realidad,
una que una mente y espíritu con el conocimiento científico. Esta obra propone precisamente esa unión, mostrando cómo es posible construir una ciencia que colabore con las religiones para entender mejor la condición humana. El eje central es reconocer que la conciencia, y no la materia, es la base de todo lo que existe. A partir de los avances de la nueva física y del idealismo monista, se busca establecer un nuevo paradigma que sirva de puente entre ciencia y espiritualidad. El abismo y el puente. Una figura humana distorsionada aparece buscando su conciencia y pide ayuda. Dice llamarse Guernica, aludiendo al cuadro de Picasso, símbolo del sufrimiento y la fragmentación. Su deseo es recuperar la conciencia que ha perdido, ya que cree que eso le devolvería su integridad. Mientras afuera se celebra una fiesta, él permanece marginado. Se señala que quienes deciden lo real son los científicos y el protagonista decide hablar con ellos en busca de ayuda. En un grupo de físicos, la conversación gira en torno a la física cuántica. Algunos insisten en que no debe hablarse de la realidad de los objetos cuánticos fuera de la observación, mientras otros reconocen que nadie entiende realmente la mecánica cuántica. Se propone que la conciencia podría influir en el comportamiento de los objetos cuánticos, pero la idea genera resistencia. Se teme que admitir esa posibilidad pueda destruir los fundamentos de la física y hacerla parecer poco confiable. Luego se conversa con los psicólogos, quienes comparan el cerebro con un computador y entienden la mente como funciones derivadas de su actividad. La conciencia se asocia a un centro de procesamiento, pero no se la considera necesaria. Al sugerirles una definición basada en la física cuántica, que la conciencia sería lo que permite observar los objetos, surgen dudas. Algunos plantean que si todo está hecho de átomos, no puede haber una conciencia separada que actúe sobre ellos. En medio del rechazo, se propone invertir la suposición, no que todo esté hecho de átomos, sino que todo, incluso los átomos, esté hecho de conciencia. Aunque la idea impacta, se la descarta por no ser científica. La psicología, para ser considerada una ciencia, evita tratar con lo que no puede definir, especialmente si se trata de una conciencia como base de la realidad. Se acude a los neurofisiólogos, quienes también debaten sobre la conciencia. Uno de ellos acepta que la conciencia da sentido a la existencia, pero insiste en que debe surgir del cerebro, porque todo estaría hecho de materia. Otro objeta que algo no puede influir causalmente en aquello de lo que está compuesto, como una imagen que afectara al televisor. Aquí surge un choque de posturas que aún no permite ofrecer una respuesta clara al dilema planteado. La ciencia actual muestra que una visión unificada de la realidad es más coherente que la separación entre mente y materia. Esta perspectiva no se basa en el materialismo, sino en el idealismo, donde la conciencia es el fundamento de todo. Desde este enfoque, las experiencias espirituales cobran valor y sentido, y muchas enseñanzas religiosas adquieren lógica y belleza comparables a los descubrimientos de la física cuántica. Durante siglos, se ha insistido en la importancia de conocerse a uno mismo, ya que la conciencia da significado al mundo. Sin embargo, la ciencia moderna ha llevado a una desconexión con la naturaleza, generando una sensación de exilio interior. Esta separación ha debilitado el sentido de responsabilidad y libertad, haciéndonos creer que somos máquinas sin voluntad. Por eso, es esencial cuestionar la visión del mundo que aceptamos y explorar si es posible cambiarla. La física cuántica y el idealismo podrían ofrecer nuevos marcos para reconectar con los demás, con la naturaleza y con un sentido más profundo de nuestra existencia. La vieja física y su legado filosófico. Se plantea la paradoja entre el desarrollo espiritual propuesto por Maslow y la realidad de las sociedades modernas, especialmente en Occidente, donde la riqueza material no se traduce en plenitud espiritual. Aunque muchas personas ya han superado las necesidades básicas, no buscan el autoconocimiento profundo. Esto se debe a que el materialismo,
considerado como una verdad científica, ha moldeado la cultura actual, desplazando las aspiraciones espirituales y promoviendo la acumulación de bienes como único camino hacia la felicidad. A pesar de que las tradiciones religiosas y artísticas contradicen esa visión, gran parte de la población occidental vive atrapada en una contradicción interna. Participan activamente del consumo desenfrenado, pero sienten descontento o culpa por no vivir de acuerdo con valores espirituales. Algunos intentan resolver esta tensión recurriendo al fundamentalismo, ya sea religioso o científico. La raíz de esta crisis no es la falta de fe, sino la confusión provocada por la aceptación incuestionada del materialismo como visión científica del mundo. Este pensamiento dominante se ha heredado de la física clásica, cuyas bases fueron sentadas por Newton. Su visión determinista del universo, donde todo podía predecirse con precisión si se conocían las leyes del movimiento y las condiciones iniciales, dio sustento al materialismo. Se creía que el universo funcionaba como una gran máquina, idea influenciada por Descartes, quien propuso la separación entre mente y materia para liberar la ciencia del control religioso. Esta visión fue reforzada por el concepto de objetividad fuerte. Los objetos existen independientemente de la conciencia. Con el tiempo, a estos principios se sumó la relatividad de Einstein, que impuso límites a la velocidad de las interacciones materiales, estableciendo el principio de localidad. Más tarde, se desarrolló el monismo materialista, que sostiene que todo, incluida la mente y la conciencia, está hecho de materia. Al no poder explicar del todo la conciencia, se adoptó el epifenomenalismo, que la reduce a un simple producto del cerebro, negándole existencia autónoma. La filosofía del realismo materialista se apoya en 5 principios: la objetividad fuerte, el determinismo causal, la localidad, el monismo físico y el epifenomenalismo. Esta estructura sostiene la visión científica tradicional, pero también limita la comprensión de fenómenos no materiales. La física clásica, aunque superada por la cuántica en muchos aspectos, aún influye profundamente en la manera en que se percibe la realidad, tanto en la ciencia como en la cultura general. La cuestión central es la conciencia. Aunque se pudiera construir una máquina que simule perfectamente el comportamiento humano, eso no garantizaría que sea consciente. Algunos creen que una suficiente complejidad en una computadora podría dar lugar a la conciencia, pero se argumenta que la complejidad solo hace impredecibles sus respuestas, no conscientes. Mientras podamos rastrear con claridad las respuestas del sistema a sus procesos internos, no habría motivo para asumir la existencia de conciencia. Algunos científicos ven la conciencia como una ilusión o algo innecesario. Sin embargo, se plantea que la verdadera conciencia implica una conexión interior con otros, una conexión espiritual que las máquinas no pueden replicar. La conciencia, entendida como conocer con, requiere una conexión no local entre seres. Por tanto, una máquina clásica no podrá ser consciente como un ser humano, pues le falta esta dimensión espiritual. No resulta preocupante que no podamos replicarnos con base en la física clásica, pues ya se sabe que es una visión incompleta del mundo. La física cuántica y el fin del realismo materialista. A comienzos del siglo XX, los físicos enfrentaban fenómenos que la teoría clásica no podía explicar. Uno de ellos era la radiación emitida por cuerpos calientes, como el fuego de una chimenea. Según la física clásica, esta radiación debería incluir gran cantidad de luz ultravioleta, algo que no ocurría en la realidad. Este problema puso en duda la idea de que el universo funcionaba como una máquina predecible y ordenada, donde todo se podía conocer y prever si se entendían bien sus partes. Max Planck fue el primero en proponer una solución radical. En lugar de suponer que la energía se emitía de forma continua, planteó que era emitida en pequeñas cantidades discretas llamadas cuantos. Este salto conceptual cambió la manera de entender la física. Para ilustrarlo,
Se puede pensar en una bola que solo puede estar en un peldaño o en otro de una escalera, sin pasar por posiciones intermedias. Así funcionan los átomos, no pueden absorber o emitir cualquier cantidad de energía, sino solo ciertos valores precisos. Este comportamiento explica por qué una chimenea no puede producir un bronceado. Las frecuencias altas, como la ultravioleta, requieren grandes cantidades de energía. Si no se alcanza ese nivel en una sola vez, no se emite ese tipo de luz. La energía del fuego no es suficiente para provocar los saltos necesarios y, por eso, no se generan esas radiaciones más energéticas. Einstein fue más allá al proponer que la luz no solo se comporta como onda, sino también como pequeños paquetes de energía, a los que se llamó fotones. Esto significaba que la energía de la luz dependía de su frecuencia. Cuanto mayor la frecuencia, mayor la energía del fotón. Esta idea fortaleció el concepto de energía cuantizada y abrió paso a nuevas formas de comprender la naturaleza. Bohr retomó esta noción y aplicó los saltos cuánticos a los electrones dentro del átomo. Sugirió que estos solo pueden ocupar ciertas órbitas específicas, separadas entre sí, como los peldaños de una escalera. Cuando un electrón salta de una órbita más alta a una más baja, emite un fotón. Si está en la órbita más baja, ya no puede emitir más energía, lo que estabiliza el átomo y evita que el electrón caiga en el núcleo. Esta explicación resolvió uno de los grandes problemas del modelo atómico anterior. Un sonido producido por un instrumento musical está compuesto por una serie de frecuencias que se combinan en ondas estacionarias. Estas ondas, al estar confinadas en un espacio cerrado como una cuerda, crean armónicos que determinan su tono. Inspirado por esto, de Broglie se preguntó si los electrones en los átomos podrían comportarse de forma similar, como ondas estacionarias que adoptan distintos niveles de energía dependiendo de su frecuencia. Aunque enfrentó resistencia, su propuesta fue respaldada por Einstein, quien reconoció que la materia, al igual que la luz, podría presentar una naturaleza dual. La hipótesis de Broglie fue confirmada experimentalmente al observar patrones de difracción cuando un haz de electrones atravesó un cristal, mostrando que los electrones se comportan como ondas. Esto motivó a Schrödinger a desarrollar una ecuación matemática para describir estas ondas, que se convirtió en uno de los pilares de la mecánica cuántica. La misma ecuación, en una forma diferente, ya había sido encontrada por Heisenberg. Juntos, sentaron las bases de una nueva física, capaz de explicar con precisión las propiedades de las partículas a nivel subatómico. Las ondas de los electrones no son iguales a las ondas comunes. Se comportan como ondas de probabilidad que indican en qué lugar es más probable encontrar una partícula. Estas ondas se agrupan en paquetes que permiten localizar con mayor precisión a una partícula, lo cual es esencial para describir su comportamiento. El cuadrado de la amplitud de la onda nos da la probabilidad de que el electrón se encuentre en una zona determinada. Este enfoque probabilístico lleva al principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio establece que no es posible conocer al mismo tiempo con precisión la posición y la velocidad de una partícula. Intentar medir una de ellas con exactitud genera una gran incertidumbre sobre la otra. Esto hace imposible conocer con certeza la trayectoria de una partícula, lo que descarta el determinismo de la física clásica y modifica la comprensión de fenómenos como las órbitas atómicas. El desconocimiento de esta incertidumbre ha llevado a ideas erróneas en relatos de ciencia ficción, como la compresión de átomos o los saltos cuánticos de teletransportación. Al reducir el espacio en el que se encuentra un electrón, se aumenta su velocidad, por tanto, la probabilidad de que escape del átomo. Esto demuestra que, más allá de la imaginación, hay límites reales impuestos por las leyes cuánticas que gobiernan el comportamiento de la materia. El principio de complementariedad propuesto por Bohr plantea que los objetos cuánticos como los electrones tienen propiedades que solo pueden observarse parcialmente en cada experimento.
No son ni partículas ni ondas, sino algo más profundo que puede manifestarse como una u otra cosa según cómo se los observe. Esta idea ofrece un equilibrio ante la dificultad mental de aceptar una realidad que parece tener cualidades opuestas al mismo tiempo. También se introduce el principio de correspondencia, que indica que la física clásica sigue siendo útil dentro de ciertos límites, como cuando se trata de objetos grandes, pero se convierte en un caso especial dentro del marco más amplio de la física cuántica. La interpretación de Copenhague afirma que los objetos cuánticos se describen como ondas y se interpretan en términos de probabilidades. En este enfoque, sujeto y objeto no están separados, ya que la forma en que se observa influye en lo observado. A escalas grandes, los comportamientos cuánticos se diluyen, lo que da lugar a la ilusión de una realidad estable y predecible, pero en esencia esa estabilidad es solo aparente. La visión cuántica desmantela suposiciones fundamentales como la existencia de una realidad objetiva independiente, el determinismo causal, la separación entre los objetos y la idea de que la conciencia es solo un efecto del cerebro material. Para salir de esta trampa, se propone abandonar esas viejas creencias que ya no explican los nuevos descubrimientos. Como un mono atrapado por no soltar los granos dentro de un frasco, aferrarse al realismo materialista impide avanzar. Lo que la física cuántica sugiere es una nueva filosofía que permita comprender esta realidad más compleja, el idealismo monista, una visión que da valor a la conciencia, la creatividad, la espiritualidad y que une ciencia, humanidades y religión en la búsqueda de una comprensión completa del ser humano y del universo. Filosofía del idealismo monista. El idealismo monista sostiene que la conciencia es la base fundamental de todo, no la materia. Según esta visión, tanto el mundo material como los fenómenos mentales, como el pensamiento, son creaciones de la conciencia. Además de lo material e inmaterial, que forman la realidad manifiesta, existe un reino trascendente de ideas arquetípicas que son la raíz de todo lo que experimentamos. Esta filosofía es una visión unitaria donde la conciencia es la única realidad verdadera. Platón es uno de los representantes más conocidos de esta corriente. Su alegoría de la caverna ilustra cómo percibimos solo sombras, o apariencias, de una realidad más profunda y auténtica. Esta realidad verdadera es el mundo de las ideas o conciencia, similar a la luz que ilumina y da sentido a lo que vemos. Esta idea se repite en otras culturas, como en la filosofía védica con Brahman, en el budismo con el Dharmakaya y en el taoísmo con el yin y el yang, todos mostrando la unidad entre lo trascendente y lo inmanente. La filosofía idealista también aparece en tradiciones judías, cristianas e islámicas, que expresan la unidad y la conciencia única bajo diferentes nombres y símbolos. La experiencia cotidiana nos hace creer que solo existe la materia, pero el idealismo sostiene que la conciencia única subyace a toda diversidad. Esta conciencia no es la mente ni un objeto más, sino el sujeto único que está en todo y que experimenta la realidad. El misticismo ofrece experiencias directas de esta unidad, donde la percepción de separación es una ilusión. Místicos de diversas culturas y épocas coinciden en que detrás de la multiplicidad hay una conciencia una y universal, llamada Atman, Espíritu Santo o luz interior, entre otros términos. Esta experiencia transforma y libera, abriendo paso a una compasión y amor universales. La conciencia trascendente es difícil de definir con palabras porque trasciende conceptos comunes y a menudo se describe en términos paradoxales. El idealismo monista y sus enseñanzas advierten que solo la experiencia directa puede revelar esta verdad profunda, que está más allá de la mente dualista y del lenguaje habitual. Los objetos cuánticos muestran una dualidad que se expresa como onda y partícula, una característica que se asemeja a la complementariedad propuesta por el idealismo monista. La mecánica cuántica enfrenta esta dualidad con el principio de complementariedad, donde algo puede ser visto desde dos aspectos aparentemente opuestos. Por ejemplo,
Un electrón puede comportarse como partícula o como onda según cómo se observe, pero nunca simultáneamente. La naturaleza ondulatoria existe en un plano trascendente, fuera del espacio y tiempo comunes, mientras que la partícula aparece cuando se realiza la observación consciente, un fenómeno que sugiere que la conciencia es fundamental para la manifestación del mundo material. El principio de incertidumbre revela que no es posible conocer simultáneamente la posición y el momento de un objeto cuántico con precisión absoluta. Esto implica que los objetos cuánticos no existen en el espacio-tiempo como los objetos macroscópicos, sino que habitan un dominio de posibilidad o potencia, que es un espacio trascendente y no físico. La realidad física solo aparece cuando la conciencia observa y colapsa esa posibilidad en un estado manifiesto. Así, la materia no existe de forma independiente, sino que depende de la observación consciente para manifestarse en el mundo que conocemos. La física cuántica también demuestra que existe una conexión instantánea entre objetos cuánticos correlacionados, sin que esta conexión se transmita por señales en el espacio-tiempo. Esto confirma la no localidad, un fenómeno que apunta a un dominio trascendente donde las leyes del espacio y tiempo no se aplican. Esta idea revive el idealismo monista, que sitúa la conciencia como la base de la realidad y reduce la materia a un papel secundario. De este modo, la ciencia moderna empieza a explorar territorios que antes eran solo del ámbito filosófico y espiritual, abriendo la puerta a una visión en la que la conciencia es el origen último del universo. Idealismo como solución a los paradoxos cuánticos. Muchos investigadores, arraigados en la visión clásica, resisten las implicaciones idealistas de la mecánica cuántica y esperan que los problemas desaparezcan con el tiempo. Sin embargo, al analizar los paradoxos cuánticos desde una perspectiva idealista monista, basada en una conciencia trascendente que genera el colapso de la onda cuántica, estos dejan de ser contradictorios. Esto permite integrar espíritu y materia en la ciencia. La idea de que la conciencia provoca el colapso de la onda fue propuesta en los años 30 por John von Neumann, pero su estudio serio llegó tarde. Un seminario sobre conciencia y datos experimentales mostraron que la conciencia consciente colapsa el estado cuántico del cerebro, mientras que la percepción inconsciente no, resolviendo así distinciones importantes en la percepción y en los paradoxos cuánticos. Objetos simultáneamente en dos lugares y efectos que preceden a sus causas. La mecánica cuántica desafía las ideas tradicionales del realismo materialista al introducir conceptos como probabilidad, incertidumbre, no localidad y entrelazamiento. A diferencia del determinismo clásico, donde todo es predecible, la física cuántica acepta que ciertos eventos, como la desintegración radioactiva, solo pueden describirse en términos probabilísticos, lo que significa que no se puede saber con exactitud cuándo ocurrirá un evento individual, solo su comportamiento estadístico. El famoso experimento de la doble rendija muestra cómo un solo electrón puede comportarse como onda y partícula al mismo tiempo. Cuando un haz de electrones atraviesa dos rendijas, las ondas resultantes interfieren y producen un patrón de franjas alternadas en una pantalla fluorescente. Sorprendentemente, incluso si se envía un solo electrón a la vez, con el tiempo se forma el mismo patrón de interferencia, como si el electrón pasara simultáneamente por ambas rendijas e interfiriera consigo mismo. Sin embargo, al intentar observar por cuál rendija pasa el electrón, el patrón de interferencia desaparece y el electrón se comporta como una partícula clásica, detectándose solo en una rendija. Esto ocurre porque el acto de medir afecta al electrón, cambiando su momento y eliminando la información sobre su naturaleza ondulatoria. Así, la posición y el momento del electrón son propiedades complementarias que no pueden ser determinadas simultáneamente. El principio de complementariedad establece que, según el tipo de observación, se manifiesta la naturaleza de onda o de partícula del electrón, pero nunca ambas a la vez. Esta paradoja sugiere que el electrón no es estrictamente onda ni partícula,
sino una entidad que trasciende esas categorías clásicas, similar a la lógica de negaciones múltiples de la filosofía oriental, donde la realidad no puede ser descrita en términos absolutos. Al disminuir la intensidad de la luz usada para observar, reaparece gradualmente el patrón de interferencia, demostrando que la naturaleza ondulatoria se manifiesta cuando no se interfiere con el sistema. Así, la naturaleza de onda de una partícula individual parece existir solo cuando no se está observando, revelando un mundo cuántico que desafía nuestras intuiciones sobre la realidad y la causalidad. El experimento de opción retardada demuestra que el atributo que revela una partícula cuántica depende de cómo la observemos. Un haz de luz se divide en dos caminos mediante un espejo semitransparente, y luego puede detectarse el comportamiento ondulatorio mediante interferencia o el comportamiento corpuscular al impedir la interferencia y medir en qué camino se encuentra la partícula. Sorprendentemente, la decisión de medir la naturaleza de onda o partícula se puede tomar en el último instante, incluso cuando el fotón ya ha pasado el punto de división, como si el fotón respondiera retroactivamente a esa elección. Esto parece violar la causalidad, pues el efecto precede a la causa, pero desde la física cuántica la partícula no es clásica ni definida hasta la observación. La influencia que provoca el colapso de la función de onda se transmite de forma no local, sin poder enviar señales más rápidas que la luz, por lo que no rompe la relatividad. La elección consciente del observador determina el resultado, aunque parezca que la acción va hacia atrás en el tiempo, solo afecta posibilidades y no realidades definitivas. La física cuántica cuestiona la idea de un mundo fijo e independiente de la observación, mostrando que el observador y su conciencia están involucrados en la formación de la realidad. Este fenómeno puede compararse con una historia zen en la que el movimiento de una bandera no es solo de la bandera ni del viento, sino de la mente que observa. Así, la realidad se define en función de lo que el observador decide percibir. Las 9 vidas del gato de Schrödinger. Algunos fundadores de la física cuántica tuvieron dificultades para aceptar sus extrañas consecuencias. El famoso experimento mental del gato de Schrödinger plantea que un gato encerrado con un átomo radiactivo tiene una probabilidad del 50% de estar vivo o muerto después de cierto tiempo, dependiendo del decaimiento del átomo. Desde un punto de vista clásico, se podría pensar que el gato está vivo o muerto, pero no ambos. Sin embargo, la mecánica cuántica describe al gato en un estado de superposición, es decir, simultáneamente vivo y muerto, hasta que se realice una observación. Este estado contradictorio surge de los cálculos de la mecánica cuántica, que deben tomarse en serio porque explican tecnologías como los transistores y los láseres. Aunque nadie ha visto un gato cuántico en superposición, el experimento resalta la dificultad de entender cómo la observación cambia el estado del sistema. Algunos científicos prefieren limitarse a lo observable y evitar hablar de realidades no evidentes, siguiendo la filosofía del positivismo lógico, pero esto evita preguntas importantes que pueden abordarse indirectamente. Otra interpretación sugiere que existen universos paralelos donde el gato está vivo en uno y muerto en otro, pero esta idea no se puede comprobar y resulta poco práctica. La solución idealista propone que la conciencia es la que provoca el colapso del estado cuántico del gato, eligiendo uno de los estados posibles. Aunque esto desafía la visión materialista que excluye a la conciencia como agente causal, varios físicos destacados han adoptado esta idea, integrando la conciencia en la ciencia para resolver el dilema. La solución idealista considera que las superposiciones existen en un plano trascendente hasta que la observación consciente las colapsa a una realidad concreta. Esta postura implica renunciar a una objetividad fuerte en la ciencia, aceptando una objetividad más débil que reconoce la influencia del observador sin depender de un observador específico. Esta perspectiva permite mantener la ciencia como una disciplina objetiva pero abierta a la participación de la conciencia, ofreciendo una explicación sencilla y coherente para el paradojo del gato.
Queda la duda sobre cómo algo puede estar medio vivo y medio muerto, ya que la lógica materialista excluye esa posibilidad. El pensamiento idealista, influido por filosofías como el Zen, acepta que esta dualidad no es perturbadora, pues la conciencia es eterna y no puede definirse de manera absoluta la vida o la muerte en términos estrictos. Por eso, decir que el gato está vivo o muerto es insuficiente, y respuestas como ni sí ni no reflejan mejor esta realidad compleja y sutil que sugiere la mecánica cuántica. Si el gato en la caja fuera un ser consciente, o incluso un humano, no experimentaría un estado intermedio entre vivo y muerto. La conciencia no está presente todo el tiempo, solo en ciertos momentos se percibe a sí misma, y en esos instantes la función de onda se colapsa, resultando en un estado definido, como estar vivo. Entre esos momentos, la función de onda se mantiene en superposición, una mezcla coherente de estados, fuera de la experiencia directa. Lo que percibimos como continuidad es en realidad una sucesión de colapsos discontinuos. Observar continuamente el gato no evitaría que muera debido al decaimiento atómico, al igual que una olla observada sigue hirviendo. El colapso cuántico depende de observaciones separadas e independientes. La conciencia elige una realidad material y actúa de forma trascendente, fuera de nuestra percepción común. La medición cuántica está completa cuando un aparato clásico emite una señal, como un clic, pero esa separación entre mundo clásico y cuántico es arbitraria. Todos los objetos, incluido el gato, siguen leyes cuánticas, aunque el comportamiento macroscópico se describa clásicamente en la mayoría de casos. La línea entre lo clásico y lo cuántico no es clara ni necesaria. Experimentos como la doble rendija muestran que la interacción con sistemas clásicos altera la observación y el patrón de interferencia, evidenciando que la medición es parte de un proceso cuántico complejo donde la incertidumbre juega un papel fundamental. La dicotomía clásica cuántica es un intento de simplificar un fenómeno complejo. Dispositivos como el SCID demuestran cómo sistemas macroscópicos pueden exhibir propiedades cuánticas. Estos aparatos superconductores permiten corrientes sin resistencia, manteniendo estados cuánticos protegidos del ruido térmico, y ayudan a estudiar la transición entre lo cuántico y lo clásico, cuestionando las fronteras tradicionales en la física. Los debates entre Bohr y Einstein sobre el principio de incertidumbre y la medición muestran que no hay un límite claro entre lo clásico y lo cuántico. La medición implica interacción entre sistemas que están siempre en estado cuántico, y la forma en que se interpreta depende de nuestra capacidad para describir esos sistemas con conceptos clásicos o cuánticos. Esta complejidad revela la necesidad de repensar cómo entendemos la realidad y la conciencia en el marco de la física moderna. El neurofisiólogo Ramachandran plantea un paradojo sobre la conciencia y el cerebro. Imagina que con tecnología avanzada se pueda registrar todo lo que ocurre en el cerebro al percibir un estímulo, como una flor roja. Se obtendrían estados cerebrales similares en todos, pero la experiencia subjetiva propia no encajaría en esos datos, porque la conciencia que percibe no puede ser simplemente un estado cerebral observable, ya que alguien debería observar ese cerebro. Este problema muestra que los estados cerebrales objetivos son incompletos porque dejan fuera la conciencia. El materialismo enfrenta un problema al no poder explicar esta diferencia sin caer en el solipsismo o admitir que la descripción científica del cerebro está incompleta. La interpretación idealista de la mecánica cuántica resuelve este problema reconociendo que la conciencia está fuera de la descripción física y es necesaria para completar la medición. La conciencia es una autorreferencia, un sujeto que se observa a sí mismo, lo cual genera un paradoja. La medición no está completa solo porque un objeto sea observado por un Dios externo, sino que requiere la percepción consciente. Esta percepción es la que provoca el colapso de la función de onda y permite que la experiencia exista realmente. Hay que distinguir entre conciencia con percepción, que produce este colapso, y conciencia sin percepción, que sería el inconsciente.
Este fenómeno crea un círculo vicioso entre percepción y medición, parecido a la paradoja de que vino primero, el huevo o la gallina. El dilema de la medición se asemeja a un problema de teoría de juegos donde dos actores intentan coordinarse sin comunicación, generando una jerarquía enredada sin un nivel más alto claro. Esta estructura explica la autorreferencia de la conciencia que completa la medición cuántica. La irreversibilidad de ciertos procesos físicos, como la medición, depende de que sean observados de manera que no puedan revertirse, a diferencia de movimientos reversibles como el de un péndulo. Un detector en física, como un polarizador de luz, es irreversible porque transforma el estado de los fotones y esa transformación no puede deshacerse fácilmente. Por ejemplo, la luz polarizada puede pasar a través de filtros que solo dejan pasar ciertas polarizaciones, y ese proceso modifica el estado del fotón de forma irreversible, lo que se asocia con la medición cuántica completa. Esto diferencia a un aparato medidor de un simple detector, y muestra cómo la observación consciente está involucrada en la medición y el colapso cuántico. El gato de Schrödinger representa un enigma que parece resistir todas las explicaciones. En diferentes interpretaciones, ha sido tratado como un objeto estadístico dentro de un conjunto, cuestionado por la división entre lo cuántico y lo clásico, y enfrentado a conceptos como la irreversibilidad y el azar, sin que ninguna de estas perspectivas pueda definir su estado con certeza. Se ha sugerido que variables ocultas determinan su situación, aunque permanecen inaccesibles, y ha sido objeto de debates filosóficos como el positivismo lógico, que no logran eliminar el misterio. La teoría de los universos múltiples sugiere que puede estar vivo o muerto en distintos universos, mientras que la complementariedad y la conciencia también entran en juego sin resolverlo completamente. Finalmente, la interpretación idealista ofrece una posible explicación, cerrando así las diferentes vidas que este gato ha atravesado en la física y la filosofía. Yo elijo, luego existo. La conciencia es difícil de definir, aunque etimológicamente significa saber con. Existen varias definiciones que la describen como conocimiento compartido, estado de estar consciente y el conjunto de impresiones y pensamientos que forman el ser consciente. La experiencia de recibir un ramo de rosas ilustra cómo la conciencia abarca tanto la percepción sensorial como la interpretación y la elección personal, mostrando que la conciencia es mucho más que solo sentir o pensar. La conciencia tiene 4 aspectos: el campo donde ocurren percepciones, los objetos de la conciencia como pensamientos y emociones, el sujeto que experimenta y la conciencia como base del ser. La experiencia consciente no solo sucede en vigilia, sino también en sueños y estados alterados. Lo que experimentamos externamente no constituye la esencia de la conciencia, sino que ésta reside más en la capacidad de elegir y en la percepción interna. La física cuántica aporta una solución al famoso experimento del gato de Schrödinger, donde la conciencia que observa elige una posibilidad entre varias coexistentes, estableciendo una realidad. Esta capacidad de elección es la base de la libertad y define el ser mismo. La elección es un nivel lógico superior a pensamientos y sentimientos, y la conciencia surge al decidir, saltando de un contexto a otro. Experimentaciones con visión ciega en animales y humanos muestran que es posible percibir sin ser consciente de la percepción. Se puede reaccionar a estímulos sin experimentar consciencia de ellos, demostrando que percepción y conciencia no siempre están unidas. La visión ciega, o percepción inconsciente, abre preguntas sobre la naturaleza del inconsciente, que es aquello para lo que hay conciencia pero no percepción consciente. Estudios con imágenes subliminales confirman que el cerebro responde a estímulos sin que la persona sea consciente de ellos. Por ejemplo, imágenes rápidas de una abeja generan respuestas emocionales y palabras relacionadas sin conocimiento consciente. Esto confirma la existencia de un inconsciente activo que percibe pero no está disponible a la conciencia subjetiva, profundizando la comprensión de la mente y la conciencia.
Einstein-Podolsky-Rosen. El escenario idealista del colapso cuántico requiere que la conciencia sea no local, lo que plantea la pregunta sobre la existencia de pruebas experimentales de esta no localidad. En 1982, Alain Aspect y su equipo demostraron la no localidad cuántica en un experimento decisivo. En los años 30, Einstein, junto con Podolsky y Rosen, crearon el famoso paradojo EPR para mostrar que la mecánica cuántica estaba incompleta, apoyando la visión realista que defendía la existencia de variables ocultas que determinan el comportamiento de las partículas. Este paradojo se basa en que, al medir ciertas propiedades de una partícula, se puede conocer instantáneamente el estado de otra partícula correlacionada, aunque estén separadas en el espacio, lo que parece contradecir el principio de incertidumbre y el realismo materialista. La idea era que ambas partículas tendrían valores definidos de posición y momento al mismo tiempo, lo que la mecánica cuántica niega. Einstein pensaba que esto indicaba la necesidad de una teoría más completa con variables ocultas. El principio de localidad, fundamental en la física clásica, establece que ninguna influencia puede viajar más rápido que la luz, por lo que la medición en una partícula no debería afectar instantáneamente a otra distante. Sin embargo, la mecánica cuántica muestra que esta separación no se cumple, pues la medición de una partícula influye en el estado de la otra, demostrando la inseparabilidad y la no localidad de los sistemas cuánticos. Esto contradice el realismo materialista y obliga a aceptar que la realidad cuántica trasciende el espacio-tiempo local. La respuesta de Bohr al paradojo fue que la función de onda de ambas partículas colapsa simultáneamente, lo que implica una influencia no local sin transferencia de señal. Esto significa que las partículas correlacionadas mantienen una conexión instantánea que desafía la noción clásica de objetos independientes. Esta inseparabilidad sugiere que la realidad cuántica es una realidad no local, con una unidad que supera los límites de la relatividad. Para confirmar experimentalmente esta no localidad, David Bohm propuso usar el spin de los electrones, que puede apuntar hacia arriba o hacia abajo, para crear pares correlacionados en estados opuestos. Alain Aspect aplicó esta idea en su experimento con pares de fotones correlacionados en polarización, demostrando que la medición de uno afecta instantáneamente al otro sin comunicación local. Este experimento confirmó la influencia no local y confirmó la validez de la mecánica cuántica frente a la visión realista tradicional. El experimento de Aspect demostró que no existe una explicación local para la correlación entre pares de fotones, lo que refuta la idea de que variables ocultas locales puedan salvar el realismo materialista. John Bell formuló un conjunto de desigualdades que permiten probar si esas variables ocultas actúan localmente. Los resultados experimentales mostraron que esas desigualdades se violan, lo que implica que cualquier variable oculta debe actuar de forma no local, es decir, puede influir instantáneamente a distancia. Al analizar la correlación de polarización entre fotones, se observa que cuando los detectores están alineados, la coincidencia es perfecta, y cuando están a 90 grados, es completamente opuesta. Para ángulos intermedios, Bell demostró que, bajo la hipótesis de localidad, la tasa de errores debería respetar ciertas restricciones matemáticas, pero la mecánica cuántica predice y se ha comprobado que esas restricciones se violan. Esto confirma que la localidad, un principio fundamental de la física clásica, no se cumple en sistemas cuánticos. La interpretación de David Bohm sugiere que los fenómenos observados provienen de una realidad no local que está más allá del espacio-tiempo, y que las variables ocultas que explican esta realidad tienen que ser no locales. Según esta visión, la realidad cuántica sería como dos imágenes de un mismo pez transmitidas a dos televisores distintos, siempre sincronizadas, aunque distantes. Esto desafía el concepto clásico de causa y efecto local y cuestiona el libre albedrío, mientras que la interpretación idealista ofrece una perspectiva en la que la conciencia juega un papel fundamental en la manifestación de la realidad.
La violación de las desigualdades de Bell implica que no es necesaria la existencia de variables ocultas para explicar la no localidad. Basta con admitir que la conciencia actúa de manera no local para provocar el colapso de la función de onda. Esta conexión no local no implica una comunicación de mensajes entre los observadores, sino una correlación sincronizada que surge de una causa común fuera del espacio y el tiempo. Esto se relaciona con la idea de sincronicidad de Jung, donde coincidencias significativas ocurren sin una causa causal tradicional, sino por una conexión en un plano trascendente. La observación de fenómenos cuánticos no locales puede ser vista como una manifestación de la no localidad de la conciencia. Se plantean ejemplos como la visión a distancia o telepatía, donde una persona podría percibir con claridad una imagen que otra está viendo en ese momento, sugiriendo una comunicación a través de una conciencia no local. Experimentos han intentado validar esta idea, eliminando la posibilidad de conocimiento previo o interpretación subjetiva, y mostrando correlaciones estadísticamente significativas. Sin embargo, la percepción extrasensorial no ha sido aceptada plenamente en la ciencia por su falta de replicabilidad rigurosa y por desafiar el realismo materialista, que no admite señales no locales. Se propone que estos fenómenos puedan explicarse por la naturaleza cuántica de la mente, donde solo individuos psíquicamente correlacionados comparten información no localmente. Esto se asemeja al experimento de Aspect, en que la información solo se vuelve significativa al comparar resultados de observaciones separadas. Investigaciones como las de Jacobo Grinberg-Silverbaum han mostrado evidencias directas de no localidad entre cerebros humanos, con patrones de actividad cerebral correlacionados en sujetos separados y aislados, sin que haya transferencia consciente de información ni violación de la causalidad. El fenómeno podría extenderse también a experiencias precognitivas y a fenómenos fuera del tiempo, ayudando a resolver paradojas cuánticas como la del gato de Schrödinger mediante la idea de no localidad temporal. Además, se discuten las experiencias fuera del cuerpo, donde personas relataban observaciones detalladas durante estados de casi muerte. Estudios rigurosos han descartado explicaciones como alucinaciones o ilusiones ópticas simples. Se plantea que la percepción no local produce una ilusión de estar fuera del cuerpo, similar a cómo el cerebro interpreta erróneamente ciertos estímulos visuales, como la ilusión del tamaño de la luna en el horizonte. Esta experiencia genera un conflicto con la percepción común, ya que el cerebro intenta reconciliar una visión no localizada con un mundo físico basado en la localización. Realismo e idealismo. El realismo materialista enfrenta dificultades para explicar la naturaleza de la realidad, especialmente ante los fenómenos de la mecánica cuántica. Preguntas como qué representa la función de onda, el significado del principio de incertidumbre, la dualidad onda-partícula y el problema de la superposición coherente exigen interpretaciones filosóficas que el realismo materialista no puede resolver satisfactoriamente. Paradojas como el gato de Schrödinger y la no localidad cuántica desafían la visión materialista tradicional, pues implican la existencia de una realidad que trasciende lo físico. Entre las posibles soluciones para estas paradojas están la teoría de muchos mundos, las variables ocultas no locales y el idealismo monista. La teoría de muchos mundos plantea que el universo se divide en múltiples ramas para cada evento cuántico, pero no resuelve la cuestión de la no localidad y no fortalece el realismo materialista. En cambio, el idealismo monista sostiene que las ondas cuánticas son reales y existen en un dominio trascendente más allá del mundo material, explicando mejor los fenómenos observados. El idealismo monista puede integrar la idea de muchos mundos al considerarlos no como universos materiales paralelos, sino como universos arquetípicos en la mente, donde las decisiones conscientes seleccionan una trayectoria causal que se manifiesta como realidad física. Así, el cosmos nunca existió de forma fija, sino como un conjunto de posibilidades en un plano trascendente que se concretan mediante la observación consciente.
Esta perspectiva sugiere un cosmos donde la conciencia juega un papel fundamental en la creación de la realidad, alineándose con una visión antropocéntrica y con tradiciones religiosas que hablan de un universo creado a partir de la conciencia. La realidad física espaciotemporal surge de la interacción entre observadores conscientes y las posibilidades cuánticas, un proceso que permite entender la evolución de la vida y la mente como parte de un sistema mayor. Aunque el idealismo niega el realismo materialista estricto, puede explicar cómo surge el consenso y la apariencia de un mundo objetivo, pues la ciencia puede conservar su esencia realista bajo esta nueva visión. La realidad se construye en base a ideas manifestadas en la conciencia, y la percepción y las teorías que usamos determinan cómo interpretamos el mundo, dejando atrás la visión materialista pura. Se convierte en muchos. El dualismo entre mente y cuerpo, planteado hace siglos, sigue presente en nuestra forma de entender la realidad. Sin embargo, un monismo basado solo en la materia no puede superar esta división. La ciencia idealista, que aplica la física cuántica desde la perspectiva del idealismo monista, ofrece una solución al problema, eliminando la separación mente-cuerpo y respondiendo a preguntas profundas como cómo una conciencia única se vuelve muchas y cómo surge el mundo de sujetos y objetos a partir de un ser uno. Estas respuestas se encuentran en conceptos como la jerarquía entrelazada y la capacidad del ser de reconocerse separado del mundo. La antigua leyenda india del río Ganges, que desciende desde el cielo a través de las trenzas del dios Shiva, simboliza esta idea, el flujo cíclico y la manifestación de la realidad a través de una estructura entrelazada. Esta visión muestra un espectro de autoconciencia que va más allá del ego, integrando diversas teorías psicológicas y tradiciones espirituales en una comprensión unificada del ser y del cosmos. Análisis del problema cuerpo-mente. La sensación común es que la mente está separada del cuerpo, pero también existe la intuición opuesta de que son la misma cosa, como ocurre con el dolor físico. Se cree que hay un yo consciente e independiente que controla el cuerpo mediante la voluntad. En filosofía, los dualistas sostienen que mente y cuerpo son sustancias distintas, mientras que los monistas niegan esta separación, divididos entre materialistas, que consideran que la mente es producto del cuerpo, e idealistas, que ven la conciencia como primaria. Al explorar estas ideas, se presenta el dualismo clásico de Descartes, que afirma que la mente es indivisible y distinta del cuerpo, gobernada por leyes diferentes y con libre albedrío. Sin embargo, este modelo enfrenta problemas con las leyes físicas, ya que no explica cómo la mente podría interactuar con el cuerpo sin violar la conservación de la energía. Su sucesor, Leibniz, propone el paralelismo psicofísico, que evita la interacción directa al sostener que mente y cuerpo funcionan en paralelo sin influenciarse. El monismo radical niega la existencia real de la mente como entidad separada, considerándola un fantasma o ilusión. El behaviorismo, representado por Skinner, evita el problema mente-cuerpo enfocándose solo en el comportamiento observable y sus causas físicas, descartando la mente como objeto de estudio. Otro enfoque, el epifenomenalismo, ve la mente como un producto secundario del cuerpo, sin influencia causal. La teoría de la identidad sostiene que mente y cerebro son una misma cosa vista desde dos perspectivas diferentes, por lo que los estados mentales corresponden a estados físicos cerebrales. Sin embargo, esta idea no satisface la experiencia subjetiva del libre albedrío y la conciencia. El análisis termina dejando abierta la cuestión, señalando que quizás lo que parece libre albedrío es un proceso condicionado, y cuestiona si la filosofía podrá resolver realmente el problema. El debate sobre la relación entre mente y cuerpo enfrenta grandes desafíos. La idea de que la mente controla el cuerpo mediante programas de alto nivel choca con el funcionalismo, que sostiene que todo programa debe estar implementado en el hardware, lo que genera un círculo imposible de causa y efecto solo entre hardware. El dualismo moderno, que plantea la existencia de distintos niveles o mundos,
intenta explicar la libertad creativa, pero enfrenta problemas como la mediación cerebral y la conservación de leyes físicas. Además, el experimento de la sala china de John Searle muestra que manipular símbolos no implica comprensión, cuestionando la idea de que una máquina pueda pensar solo por procesar información. Por otro lado, la analogía del monje budista desmontando una carruaje ilustra la dificultad de identificar la esencia de los objetos o del yo cuando solo se consideran las partes físicas. El monismo materialista reduce todo a componentes físicos sin naturaleza propia, mientras que el idealismo monista afirma que solo la conciencia es real y que el mundo es una ilusión. Sin embargo, esta postura no logra explicar la experiencia personal profunda del yo. Así, tanto el dualismo como las formas de monismo no resuelven satisfactoriamente la interacción mente-cuerpo ni la vivencia del individuo, dejando abierta la posibilidad de que la mecánica cuántica aporte nuevas respuestas. Mente cuántica y el problema del yo individual. La filosofía no ofrece una respuesta completamente satisfactoria sobre la relación entre mente y cuerpo. El idealismo monista, que sostiene que la conciencia es la realidad fundamental, tampoco explica cómo surge la experiencia del yo individual. En esta visión, la conciencia es una unidad trascendente, por lo que el sentido de separación o individualidad es problemático. Algunos filósofos dicen que esa individualidad es una ilusión, pero no explican por qué existe esa ilusión ni cómo se genera la experiencia personal persistente del yo. El enfoque propuesto considera que el cerebro-mente es un sistema con componentes clásicos y cuánticos que interactúan dentro de una estructura idealista donde la conciencia es fundamental. Este modelo intenta explicar la experiencia individual y la identidad personal desde esa perspectiva, así como el libre albedrío y la creatividad. La parte cuántica del cerebro-mente se asocia con la regeneración, la multiplicidad de estados y la creatividad, mientras que la parte clásica forma memoria y referencia para la experiencia. Existen evidencias que sugieren la aplicación de principios de la mecánica cuántica al cerebro-mente, como la complementariedad entre contenido y dirección del pensamiento y la ocurrencia de saltos creativos súbitos, comparables a saltos cuánticos. La creatividad y la no localidad mental también apoyan esta visión. Experimentos como los de Tony Marcel muestran que el procesamiento mental no puede explicarse completamente con modelos clásicos y lineales, especialmente en situaciones donde se oculta información y la percepción consciente e inconsciente difieren. Los modelos cognitivos tradicionales no logran explicar la diferencia entre percepción consciente e inconsciente sin recurrir a un procesador central, una idea problemática pues implica un homúnculo o pequeño observador dentro del cerebro, lo cual es insostenible. La teoría cuántica sugiere que en casos de ambigüedad, el cerebro-mente está en un estado de superposición coherente con múltiples significados posibles simultáneamente. La percepción consciente sería el colapso de esta superposición hacia un significado particular, explicando así la selección y el reconocimiento sin necesidad de un procesador central. Este modelo cuántico abre la puerta a entender mejor la experiencia del yo individual y la creatividad como fenómenos naturales de un sistema cerebro-mente que opera con principios cuánticos dentro de una conciencia unificada. La reflexión sobre estos temas continuará en los capítulos siguientes, profundizando en la interacción entre mente y realidad desde esta perspectiva. El cerebro-mente puede ser entendido como un sistema cuántico complejo que incluye muchos componentes interconectados, no solo por interacciones locales, sino también mediante correlaciones de tipo cuántico no local. Estos estados cuánticos del cerebro pueden describirse como modos normales de excitación, que podrían corresponder a arquetipos mentales universales. La mayor parte del cerebro actúa como un aparato clásico de medición que amplifica y registra estos estados mentales cuánticos puros, lo que ayuda a definir con claridad la identidad entre mente y cerebro. Este modelo explica cómo la conciencia puede surgir de procesos cuánticos sin contradecir la física clásica,
porque ciertos sistemas macroscópicos, como los superconductores o los láseres, muestran comportamientos cuánticos a gran escala. Estudios con meditadores muestran que diferentes áreas del cerebro pueden sincronizarse en coherencia cuántica, e incluso se ha observado esta coherencia entre cerebros separados, apoyando la idea de que la conciencia está vinculada a una interacción cuántica no local. La teoría propone que la conciencia no local provoca el colapso de la función de onda cuántica del cerebro-mente, haciendo posible la experiencia consciente y la creatividad. Este colapso ocurre en presencia de un aparato de medición cerebral clásico, integrando lo cuántico y lo clásico en un sistema que genera la identidad personal y explica la interacción sujeto-objeto. Así, la mente emerge de la colaboración entre procesos cuánticos y clásicos, guiados por una conciencia única y no local. Paradojas e jerarquías entrelazadas. Al hablar de jerarquías entrelazadas, surge la pregunta sobre si la lógica puede ser paradójica, ya que su función es evitar contradicciones. En el camino hacia el entendimiento de estas paradojas, aparece la esfinge con su acertijo clásico, que simboliza cómo mezclamos diferentes tipos lógicos, lo que genera confusión y temor. La respuesta correcta al acertijo revela cómo los significados contextuales y léxicos se entrelazan para dar sentido a conceptos complejos. Luego aparece el famoso paradoja del mentiroso, representado por Epiménides, un cretense que afirma que todos los cretenses son mentirosos. Esta declaración genera un ciclo infinito de contradicciones que no puede resolverse con lógica simple. Gregory Bateson explica que este tipo de paradojas involucran una mezcla especial de niveles lógicos, en la que la oración secundaria altera el significado de la primaria, creando una oscilación infinita de verdad y mentira. G. Spencer Brown propone una solución matemática al problema, utilizando números imaginarios para escapar del ciclo infinito. Esta solución trasciende la lógica tradicional y muestra cómo es posible superar las contradicciones mediante nuevas formas de razonamiento. Así, las jerarquías entrelazadas surgen como sistemas autónomos y autorreferenciales, en los que los niveles lógicos están tan mezclados que no pueden identificarse claramente. La autorreferencia, base de estas jerarquías, es difícil de analizar porque el sistema se refiere a sí mismo, creando una ilusión de continuidad infinita. Esto se ejemplifica con la obra de Escher, donde una imagen se pliega sobre sí misma, formando un ciclo sin fin con una discontinua visible que simboliza el límite de nuestro entendimiento. El punto blanco en el dibujo representa esa discontinuidad inevitable en las jerarquías entrelazadas. La paradoja del mentiroso en su forma más simple, como la frase «yo soy un mentiroso», revela que la autorreferencia depende del conocimiento implícito del lenguaje y no es axioma inmediato. La comprensión de estas estructuras profundas requiere entender que existe un nivel oculto, un nivel inviolado que está por debajo de lo visible y que determina cómo interpretamos la autorreferencia y las paradojas lógicas. El yo de la conciencia. La conciencia que poseemos no es simplemente resultado de una división entre sujeto y objeto, sino que surge de una jerarquía entrelazada que incluye un ser más allá de esa división. Esta autoconsciencia combina el yo de la autorreferencia con la conciencia original, y ha sido representada en diversas culturas por la imagen de la serpiente que se muerde la cola, símbolo de la unidad y el ciclo eterno. La experiencia del yo separado surge cuando el estado cuántico inicial del cerebro-mente colapsa, creando simultáneamente la percepción de un sujeto distinto de los objetos que percibe. El ego surge porque el universo, al volverse consciente de sí mismo a través del cerebro-mente, se divide en sujeto y objeto. El cerebro actúa como un sistema cuántico que mide y registra cada experiencia, y cuando un estímulo se repite, las respuestas aprendidas condicionan las futuras reacciones. Así, el comportamiento deja de ser creativo y pasa a ser condicionado, basado en programas mentales clásicos que forman una jerarquía simple. Esto da lugar a la identidad del ego, que siente que tiene libre albedrío,
aunque en realidad está limitado por esta estructura aprendida. El proceso de aprendizaje fortalece las respuestas condicionadas hasta que dominan el comportamiento, haciendo que el sistema cerebro-mente funcione de forma casi clásica y que la incertidumbre creativa desaparezca. Así, el ego emerge como un yo separado y aparentemente libre, pero que en realidad está condicionado por memorias y patrones aprendidos. Esta identidad es secundaria a la conciencia unitiva y no local que realmente opera más allá del espacio y tiempo del cerebro-mente. La conciencia real trasciende la identidad individual y el ego surge como una herramienta aparente que oculta la continuidad cuántica subyacente. La percepción de libre albedrío es una ilusión creada por los programas aprendidos en el cerebro, y la verdadera naturaleza de la conciencia es mucho más amplia y creativa, permaneciendo presente en la modalidad cuántica primaria del ser. Esta tensión entre el yo clásico y el yo cuántico explica la experiencia de separatividad y la identificación con un ego limitado. El ego puede definirse como la conciencia que se ve reflejada en la memoria, pero esta reflexión siempre tiene un retraso temporal. Estudios neurofisiológicos muestran que la experiencia consciente reportada verbalmente ocurre medio segundo después de la percepción primaria, lo que implica que el yo clásico surge de procesos secundarios de percepción. Esta diferencia temporal dificulta el acceso directo a los estados mentales puros de la conciencia cuántica, pero prácticas como la meditación pueden reducir esta brecha y facilitar la conexión con esa conciencia original, produciendo experiencias intensas y un mayor sentido de unidad. Una mujer que confiaba únicamente en la mecánica clásica y la lógica encontraba difícil comprender el amor y las emociones que sus amigos y familiares expresaban. Aunque valoraba el sexo con su marido, no entendía las palabras sobre confianza y amor, y rechazaba la idea de sentimientos profundos, incluso cuando experimentaba momentos fugaces de unidad y amor frente al océano, que la asustaban. Buscando evitar esa vulnerabilidad, acudió a un invento que prometía desconectarla de ese mundo emocional y cuántico para vivir sin inseguridades ni necesidad de confiar en otros. Con el tiempo, su esposo notó que algo había cambiado, pues ella ya no transmitía esas vibraciones emocionales. Tras revelarle que había tomado la Pocao, él buscó al Creador para revertir la situación. La historia que recibió mostró que al desconectar esa parte creativa y emocional, ella perdió un aspecto fundamental de sí misma. Aunque le enseñaron a comportarse con cariño para satisfacerlo, él siguió sin sentir esa conexión profunda. Finalmente, el marido aceptó también tomar la Pocao y entrenarse, logrando un comportamiento afectuoso, pero sin esa esencia intangible. La historia concluye mostrando cómo la cultura y condicionamientos actúan como esa Pocao, limitando nuestro potencial verdadero, y plantea la reflexión sobre cómo asumir la responsabilidad de un conocimiento que va más allá del materialismo. Psicologías integradas. La experiencia del yo no es una entidad fija, sino una relación entre la conciencia y el entorno inmediato. La mente tiende a dividir el mundo en sujeto y objetos, y esta división, al ser reflejada en la memoria, crea la sensación dominante del ego. Diferentes tradiciones filosóficas y psicológicas intentan explicar esta experiencia del yo. El funcionalismo cuántico ofrece una perspectiva basada en la física moderna que explica la conciencia como estados cuánticos que se colapsan en percepciones específicas, generando la división sujeto-objeto y la sensación del yo. La experiencia del yo incluye varios aspectos como la intencionalidad, que es la capacidad de dirigir la mente hacia objetos o ideas, la autopercepción, que es la conciencia de uno mismo, y la reflectividad, que implica darse cuenta de que uno está consciente. El ego aparece como una entidad que codifica y procesa nuestra experiencia, actuando como mediador entre el mundo interno y externo. En modelos tradicionales como el behaviorismo, el ego es el resultado de estímulos y respuestas condicionadas, mientras que en la teoría cuántica el ego surge como una identidad aparente que siempre deja espacio para la novedad y el libre albedrío.
La atención consciente está ligada a la autopercepción y al ego. Hay dos modalidades de atención según la teoría cuántica, una condicionada, ligada al ego y a la autopercepción, y otra no condicionada, que corresponde a percepciones primarias sin conciencia del yo. En algunas experiencias, como la creatividad o los llamados estados de pico, la identidad con el ego se diluye, dando lugar a una expansión de la conciencia llamada experiencia transpessoal. Estas experiencias suelen mostrar una conexión no local, donde la comunicación o influencia se da más allá de los límites físicos conocidos. Hay también experiencias en las que la conciencia está presente sin la autopercepción del ego, como cuando alguien realiza una tarea de manera automática sin darse cuenta de sí mismo. Estas experiencias implícitas del yo corresponden a estados en los que la percepción y el sujeto están presentes, pero sin reflexión consciente. Tradiciones espirituales describen estos estados como una unión con una conciencia universal o cósmica, que en la teoría cuántica se interpreta como el sujeto universal incondicionado que surge junto con la percepción. La integración de modelos filosóficos, psicológicos y cuánticos ofrece una comprensión más amplia de la naturaleza del yo. Reconoce la multiplicidad de experiencias que configuran la identidad, desde la más simple percepción hasta la expansión creativa y espiritual. Esta visión permite contemplar al yo no como algo estático, sino como un proceso dinámico entre la conciencia, el cuerpo y el entorno, siempre abierto a nuevas formas de experiencia y autoentendimiento. El espectro de la autoconsciencia se describe como una continuidad de estados en los que la conciencia única se identifica a lo largo del desarrollo humano, abarcando desde el inconsciente personal hasta el colectivo. Este modelo no es jerárquico sino evolutivo, donde avanzar significa desprenderse del ego y de identidades limitadas. En el nivel del ego, la persona se define por conceptos aprendidos y sociales, que pueden generar una visión cerrada y egocéntrica. Dentro de este nivel existen dos subniveles, uno patológico, donde el inconsciente influye fuertemente y divide el ego en una autoimagen y una sombra reprimida, y otro más común, en el que la identidad se mantiene pero permite ocasionalmente ejercer libre albedrío o creatividad, aunque sigue motivada por intereses personales como el poder o la fama. Más allá del ego, la identidad se amplía hacia la creatividad, la autoexploración y una mayor integración de la conciencia. Aquí surgen varias facetas que no siguen un orden lineal ni jerárquico, la psíquica o mística, que permite experiencias no locales y la conexión con el inconsciente colectivo, la transpersonal, donde se observa la propia mente sin identificarse plenamente con ella y se reconoce al otro, y la espiritual, caracterizada por una integración profunda y una vida sin esfuerzo consciente, estado raro y poco estudiado científicamente. El nivel más elevado, denominado Atman, se alcanza solo en estados profundos de meditación y representa la disolución completa del ego y del self. El proceso de cambio en la identidad se entiende como una creatividad interior que derriba los límites de los contextos personales para abrir nuevos espacios de experiencia, un tema que será explorado más adelante. Reencantamiento del ser humano. La idea de que la conciencia es solo un resultado de la materia presenta problemas profundos, especialmente al considerar cómo la conciencia puede influir en el comportamiento del mundo físico sin caer en un dualismo difícil de explicar. Explorar la conciencia desde la psicología y la filosofía mística permitió cuestionar esta visión materialista, buscando una comprensión que superara los límites de la ciencia tradicional. A través de la meditación y el estudio de enseñanzas místicas, se abrió un camino para entender la conciencia no como un epifenómeno, sino como algo fundamental y previo a la materia. Una conversación con un místico profundizó esta idea, mostrando que la conciencia no depende del cerebro ni de los fenómenos que experimentamos, sino que es la base de todo lo que existe. Este cambio de perspectiva fue una revelación que quitó un velo, dando lugar a la comprensión de que la realidad es conciencia y no al revés.
La ciencia necesita entonces incorporar la conciencia como punto de partida, no solo como un fenómeno a explicar, para avanzar hacia una comprensión más completa del universo. La fragmentación del ser humano, simbolizada en el mito de la expulsión del paraíso, refleja la pérdida de este reencantamiento, la separación entre el ego y la totalidad. La recuperación de esa unidad no significa volver al pasado o a una infancia idealizada, sino trascender el ego fragmentado y encontrar libertad dentro del mundo experiencial. La unión entre ciencia idealista y espiritualidad puede ofrecer una nueva forma de entender y vivir este proceso, donde la ciencia prepara el camino y la espiritualidad guía la transformación interior hacia la integridad y el reencantamiento. Guerra y paz. La guerra ha acompañado a la humanidad desde sus inicios, siendo una forma común de resolver conflictos. A pesar de los esfuerzos para mantener la paz mediante medidas reactivas como la seguridad nacional y el control de armas, estas acciones no han logrado eliminar la violencia. La visión materialista y sociobiológica actual ve al ser humano como una entidad competitiva y egoísta, incapaz de alcanzar una paz verdadera basada en la fraternidad y la cooperación altruista. Una nueva perspectiva propone que la separación entre los individuos es solo una ilusión, y que existe una unidad profunda en la conciencia humana. Esta visión, apoyada por descubrimientos científicos modernos, señala que reconocer nuestra interconexión puede transformar la forma en que nos relacionamos y resolver los conflictos. El respeto por la diversidad cultural y la superación de las jerarquías rígidas, que históricamente han fomentado la violencia, son pasos fundamentales hacia una sociedad cooperativa y pacífica. El cambio en la conciencia social se refleja en movimientos que buscan igualdad y unidad, desafiando la mentalidad egoísta que prioriza el yo primero. La ciencia idealista integra estas tendencias opuestas, permitiendo que cada persona actúe de manera creativa para fomentar la paz. La historia muestra que la evolución hacia un paradigma más maduro implica superar la dualidad y aceptar la diversidad como parte de una unidad mayor. La batalla que inicia el Bhagavad Gita representa una lucha interna, no externa. El conflicto es la confrontación entre el ego y el desarrollo espiritual, donde se requiere transformar valores personales para avanzar. Este texto invita a cambiar paradigmas para enfrentar conflictos sin paralización, comprendiendo que superar la identidad limitada del ego es fundamental para alcanzar un nuevo nivel de conciencia y paz interior. Creatividad externa e interna. El desarrollo humano integra tres factores: la naturaleza, la educación y la creatividad. Mientras que la naturaleza se relaciona con impulsos instintivos y la educación con el condicionamiento ambiental, la creatividad surge del inconsciente colectivo y representa el impulso para gestar algo completamente nuevo dentro de un contexto distinto. Esta capacidad de crear nuevos contextos es exclusiva de la conciencia humana, que puede acceder a niveles mentales profundos y no locales, a diferencia de los computadores que solo pueden combinar información dentro de contextos dados. El proceso creativo no sigue un orden lineal rígido, sino que es un encuentro complejo entre dos modalidades del self: la clásica, que maneja la información, y la cuántica, que facilita la comunicación y la inspiración. El ego clásico actúa como asistente del self cuántico, sosteniendo la voluntad y la persistencia necesaria para permitir la emergencia de ideas nuevas a pesar de la resistencia del condicionamiento previo. Superar la tendencia a recurrir a memorias viejas y fomentar ideas originales requiere 5 estrategias: mantener la mente abierta, ser persistente para aumentar la probabilidad de ocurrencia de ideas novedosas, buscar estímulos no aprendidos, permitir procesamiento inconsciente para ampliar posibilidades, y trabajar colaborativamente para aprovechar la no localidad creativa colectiva. La persistencia del ego y la inspiración cuántica se combinan para dar forma a la creatividad, que se manifiesta en un diálogo entre idea y forma. La experiencia creativa conocida como ocurre cuando el self clásico y el cuántico se encuentran sin retrasos,
produciendo un momento de iluminación o descubrimiento que no es el final sino una fase intermedia del proceso creativo. Esta experiencia puede ser externa, con resultados visibles para la sociedad, o interna, que implica una transformación personal y una renovación constante del contexto propio. La creatividad externa requiere talento, conocimiento y dominio de las estructuras sociales existentes para aportar innovaciones al mundo. La creatividad interna, en cambio, no depende de habilidades especiales sino de una profunda curiosidad sobre el sentido de la propia vida y de reconocer que el ego limita el potencial creativo y la alegría auténtica. Esta creatividad interior es un acto de autoindividuación que busca superar la rigidez del ego y la inquietud vital. El universo mismo es un acto creativo y los seres humanos somos prueba viva de esa creatividad. La idea del mundo como una máquina determinista es una ilusión creada por el deseo de control y previsibilidad, pero la verdadera naturaleza es dinámica y viva. El ego tiende a estancarse y aceptar limitaciones, pero la creatividad puede irrumpir a través del condicionamiento, manifestándose en ideas, movimientos y estados de éxtasis inesperados que revelan la fuerza creativa que nos sostiene. Se usa el ego para trascender el ego, un aparente paradojo que se explica al entender que el ego es solo una identidad temporal y operativa. Para acceder a la modalidad cuántica del ser, es necesario dejar atrás condicionamientos como la búsqueda constante de placer y la adhesión a creencias limitadoras. La creatividad interna consiste en transformar la identidad propia, rompiendo patrones de comportamiento antiguos que forman el carácter, a través de un salto cuántico que puede ser súbito o gradual. Esto requiere observar con paciencia el condicionamiento que impide vivir en un nuevo contexto y desarrollar una percepción profunda de uno mismo, creando un espacio entre el yo y el ego donde se ejerce el libre albedrío. El cambio auténtico se reconoce cuando la vida se mueve desde un ego limitado hacia un nivel de conciencia más amplio, basado en el amor y el servicio a los demás. En distintas culturas, como la India, la creatividad interna tiene etapas evolutivas que comienzan con el desarrollo del ego y pasan por la vida familiar hasta llegar a un despertar interior y la renuncia a dualidades para alcanzar la liberación. La psicología tradicional reconoce solo las primeras etapas, pero autores como Erik Erikson y Abraham Maslow sugieren un desarrollo más completo que incluye la transformación del ser en la madurez. La experiencia humana es un proceso continuo de crecimiento interior que va más allá del ego para vivir con una conciencia expandida y compasiva. El despertar de Buddhi. En uno de los Upanishads aparece una metáfora con dos aves que están juntas en un árbol. Una come el fruto dulce, mientras la otra solo observa sin comer. Esto representa dos aspectos del ser, el ego, que disfruta de los placeres y dolores del mundo, y el Atman, una conciencia más profunda y cuántica que da sentido a la existencia. El ego se pierde en las dualidades de la vida y rara vez se conecta con esta dimensión interna. La búsqueda espiritual a menudo se imagina como una subida a una montaña, pensando que cuanto más alto se llegue, mejor será. Sin embargo, esta idea sigue atrapada en la lógica del ego que valora jerarquías. En cambio, la verdad es un lugar sin caminos definidos, aunque eso dificulta la orientación. Por eso, la experiencia y las enseñanzas de grandes sabios son importantes para guiar el camino hacia el despertar. El Bhagavad Gita habla de 3 caminos o yogas para transformar la identidad desde el ego hacia un nivel superior. El camino del conocimiento o Jnana Yoga, que despierta la inteligencia, el camino de la acción o Karma Yoga, que implica actuar sin esperar resultados, y el camino del amor o Bhakti Yoga, que es la devoción y entrega. Estos 3 caminos no son exclusivos de una tradición y se encuentran en diferentes formas en varias religiones y filosofías. Despertar la inteligencia no es solo un proceso intelectual, sino un cambio que exige romper patrones de pensamiento habituales. Por eso, en el Zen se usan koans, que son paradojas o enigmas diseñados para desconcertar la mente y provocar un salto en la percepción.
Estos enigmas no se resuelven con la razón, sino con una apertura que va más allá del ego. De este modo, se produce una transformación que permite descubrir una nueva identidad, más allá del pensamiento dualista. La acción en el mundo, representada por Karma Yoga, es fundamental pero también difícil. Se trata de actuar sin apego a los frutos de la acción, ofreciendo lo que hacemos como servicio a algo más grande. Un ejemplo claro es Madre Teresa, que encontraba sentido en su servicio a los pobres como servicio a Cristo. El objetivo es llegar a ser un instrumento de la acción correcta, sin que el ego dirija los actos. Los tres caminos espirituales, conocimiento, acción y amor, se combinan y fortalecen mutuamente. Al practicar la percepción consciente y la meditación, se desarrolla la sabiduría que guía la acción desinteresada y el amor verdadero. La verdadera transformación surge del despertar de Buddhi, la inteligencia profunda que reconoce la unidad y va más allá del ego. La investigación señala que la atención visual pasiva, llamada ojo suave, favorece el estado alfa durante la meditación, que implica relajación profunda del cuerpo y la mente. Este estado puede lograrse con simples movimientos o con atención pasiva al espacio. Además, en la meditación aparecen ondas cerebrales teta, vinculadas a la creatividad y que están presentes en el desarrollo temprano de la conciencia infantil, sugiriendo una conexión con procesos primarios de la mente. Experimentos muestran que la atención focalizada en un estímulo afecta la percepción de otros estímulos nuevos, lo que explica cómo la concentración en un mantra desvía la mente de pensamientos dispersos. En la meditación por percepción, se acepta la inevitabilidad de pensamientos y sentimientos, distinguiendo entre el contenido de la conciencia y la conciencia misma, lo que permite observar los procesos mentales sin interferir, logrando una experiencia directa y pura de la conciencia. La práctica de Karma Yoga implica actuar sin apego a los resultados, rompiendo el condicionamiento de recompensa y castigo que domina el ego. La meditación ayuda a observar y reducir patrones habituales del ego, permitiendo elegir respuestas creativas en lugar de reacciones automáticas. Cambios visibles en la conducta y la actitud son señales del avance en la práctica, aunque el ego resiste con fuerza. La meditación debe integrarse con un examen constante de creencias limitantes, abandonando aquellas que no se viven plenamente. La liberación de estas cargas facilita una vida más libre y consciente. Es fundamental no convertir la meditación o cualquier filosofía en un sistema rígido de creencias, sino usarla como una herramienta práctica para el crecimiento personal, siguiendo el camino que señala el corazón. Vivir el momento presente es clave para la experiencia de inmortalidad interior y creatividad. A través de la meditación, ya sea con mantras o percepción sin elección, se cultivan condiciones para conectar con el aquí y ahora. Este estado profundo de absorción, llamado samadhi, revela la esencia del objeto de meditación y la unidad con la conciencia total, superando la división entre sujeto y objeto. Las diferencias biológicas y sociales entre hombre y mujer crean un desafío especial para la intimidad, que puede romper las barreras del ego. Mientras que una relación entre personas del mismo sexo se facilita por experiencias compartidas, hombre y mujer viven en culturas distintas, condicionados por sus naturalezas. Según los arquetipos de Jung, el hombre reprime su lado femenino y la mujer su lado masculino, lo que dificulta la comunicación profunda entre ellos. La antigua historia platónica sobre seres bisexuales divididos refleja el impulso inconsciente de reencontrar esa totalidad perdida, un deseo ligado al eros que surge tanto del inconsciente personal como del colectivo, impulsando la creatividad y la unión. Al avanzar hacia la intimidad, en ambos despiertan el anima y el animus, que permiten trascender el ego solipsista y reconocer al otro como un ser humano con experiencias y perspectivas auténticas. Este despertar facilita el amor incondicional, que libera y abre la posibilidad de amar más allá de una sola persona, extendiendo esa conexión a una familia global. Así,
surge la comprensión profunda de la unidad en la diversidad y el respeto por la existencia única de cada individuo, revelando lo que en la tradición hindú se llama el juego divino, donde el amor se convierte en sabiduría y su melodía penetra en todo, manifestando verdad y belleza. Una teoría idealista de la ética. En la actualidad, la ética ha perdido fuerza debido a una visión científica conductista que nos considera máquinas gobernadas por genética y ambiente. Esto ha erosionado los valores morales, que a menudo quedan atrapados en pragmatismos políticos e hipocresías. La ética tradicional funciona como un timón roto, incapaz de guiar con seguridad en decisiones importantes, especialmente en temas científicos y tecnológicos como la ingeniería genética o la carrera armamentista. La ciencia aún no ha encontrado una base científica sólida para la ética. Sin esa base, la ética se vuelve arbitraria y culturalmente condicionada. Aunque algunas corrientes como el humanismo científico promueven valores humanos, su enfoque reactivo no satisface la naturaleza proactiva que la ética debería tener. La física cuántica, por sus descubrimientos sobre la inseparabilidad y la unidad del mundo, abre la posibilidad de un enfoque idealista que integre ética y ciencia, señalando que la separación del ego es una ilusión. Una nueva ciencia de la ética debería guiar hacia la integración de nuestras partes clásica y cuántica, uniendo ética y creatividad. Esta ética no puede ser rígida ni dogmática, debe nacer de la creatividad interna y estar basada en principios científicos. Esto implica que la responsabilidad personal y la libertad real se vuelven centrales para la ética, superando visiones deterministas que niegan la autonomía humana. Dos enfoques dominantes en la ética occidental son el imperativo categórico de Kant y el utilitarismo. Kant defiende que la moralidad es individual y basada en la razón, con deberes universales que todos debemos cumplir, aunque esta idea tiene límites prácticos y no contempla el acceso interno a la conciencia. Por otro lado, el utilitarismo busca la mayor felicidad para el mayor número, enfocándose en resultados objetivos y materiales, y dejando poco espacio para la responsabilidad personal o la libertad subjetiva. Si dejamos de considerarnos máquinas clásicas y aceptamos que somos conciencia con libertad creativa, la ética adquiere un nuevo significado. La teoría cuántica de la conciencia permite considerar la ética como una guía para elegir opciones responsables y buenas, no solo a nivel social, sino como expresión de una conciencia unificada. Por ejemplo, la regla de oro, tratar a otros como queremos ser tratados, cobra sentido en la unidad de la conciencia, aunque presenta dilemas prácticos que invitan a reflexionar más profundamente sobre el amor y la responsabilidad. Esta ética idealista busca definir el bien y el mal desde una visión integrada y creativa, apoyada en descubrimientos científicos y en la herencia espiritual. Así, la ética se convierte en un camino para resolver conflictos internos y vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Desde una perspectiva cuántica, el único pecado consiste en bloquear el acceso propio y ajeno a la libertad y creatividad que surgen de esta modalidad, quedándose atrapado en una forma fija y limitada de ser. Esto se relaciona con la idea cristiana del pecado original como separación de Dios. La historia que relata un hombre en un lugar celestial que se aburre a pesar de tener todo lo que desea ilustra cómo la fijación en el ego conduce a un infierno personal, una servidumbre sin libertad. La ética no debe basarse en juicios absolutos ni imponer códigos rígidos que limiten la libertad, ya que el bien verdadero trasciende la dualidad clásica entre bien y mal y se conecta con la conciencia profunda del ser. La ética debe ser una práctica espiritual auténtica, basada en la coherencia entre lo que se predica y se vive, como muestra la anécdota de Gandhi que no podía enseñar a una niña a evitar los dulces hasta no haber logrado esa renuncia él mismo. En un mundo cambiante, la ética no puede ser un sistema fijo y cerrado, sino que necesita una ambigüedad creativa para resolver dilemas complejos, como el de salvar a un amigo en peligro, donde la solución surge de la creatividad interior y no de reglas lógicas absolutas.
Este acceso a la creatividad y libertad cuántica requiere una transformación profunda de la psique, que no puede lograrse sin enfrentar conflictos y abandonar ideas convencionales. La práctica ética idealista se describe en 3 etapas. Primero, la acción sin apego al resultado, que prepara para reconocer el condicionamiento del ego. Luego, el servicio altruista que abre el corazón al amor hacia los demás. Y finalmente, la sabiduría que alinea la voluntad propia con la conciencia unificada y creativa, donde desaparecen los conflictos éticos porque todo acto es apropiado. La búsqueda de la felicidad se transforma en una vida de alegría basada en el servicio, mostrando que el verdadero camino ético implica un equilibrio entre libertad interior, amor y sabiduría creativa. Gozo espiritual. La autoexploración más allá del ego se presenta como una reconexión con nuestra esencia original, un proceso que puede entenderse tanto como religión como ciencia. La religión surge como un acto de religación, pero las tradiciones religiosas tradicionales suelen contener dualismos y creencias que deben ser trascendidos en el desarrollo espiritual pleno. Este desarrollo idealista debe ir más allá de toda religión, sistema de creencias y maestro, acercándose a una ciencia que pueda validar objetivamente la mayor parte de este proceso. La ciencia y la religión pueden complementarse. La ciencia estudia objetivamente los fenómenos espirituales, mientras que la religión difunde ese conocimiento de forma subjetiva. La filosofía idealista funciona como guía, sosteniendo que la conciencia es el fundamento de todo ser y que nuestra autoconsciencia es esa conciencia. Entre las tradiciones espirituales hay 2 enfoques sobre el mundo, uno que lo niega por considerarlo fuente de sufrimiento, y otro que lo valora como parte esencial de la experiencia espiritual, destacando la alegría y la compasión como aspectos fundamentales. El gozo espiritual impulsa la investigación de la realidad manifiesta y propone una ciencia idealista que integra la alegría y el sufrimiento, el mundo y el espíritu. Esto invita a que ciencia y religión se reconcilien, reconociendo la importancia de ambos. La decisión de vivir desde este enfoque idealista es un acto de libre albedrío, que podría llevar a un renacimiento global de la conciencia y la paz, un despertar colectivo que transformaría la realidad planetaria. La búsqueda espiritual actual puede verse como la jornada del héroe, un viaje de separación, enfrentamiento y regreso con un nuevo conocimiento que integra espíritu y vida cotidiana. La historia muestra que el avance científico ha separado mente y materia para entender el mundo, pero hoy la física cuántica y la ciencia idealista proponen un retorno que integra ambos aspectos. Esta nueva visión aún tiene interrogantes sin resolver, pero abre la puerta a una integración profunda entre ciencia, filosofía y espiritualidad, y al potencial humano de dominar no solo la materia, sino también las energías del amor, alcanzando una vida plena y en armonía con el ser infinito. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el universo autoconsciente, como la conciencia crea el mundo material de Amit Goswami. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la relación entre la conciencia y la realidad física, y cómo nuestra mente influye en la creación del mundo que experimentamos. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre el papel fundamental de la conciencia en la física y en la existencia misma. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.